Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, hemos estado estudiando la doctrina del perdón como una especie de paréntesis que abrimos a las enseñanzas de los principios o fundamentos bíblicos para tratar el conflicto que surge entre nosotros. Esta es la sexta lección, hermanos. Hemos ya hablado acerca de lo que es el perdón en su concepto esencial. Hemos hablado ya acerca de la forma en la que debemos practicar el perdón. Hemos hablado ya del concepto funcional del perdón, ese doble elemento que se encuentra implícito en el perdón, uno incondicional y el otro condicional. Hemos ya visto diversas cosas. El día de hoy quiero enfocarme en lo que he titulado atajos peligrosos, estratagemas y evasivas con respecto al perdón. Sí, he dicho ya que me estoy apoyando en el material de Jay Adams respecto a estas enseñanzas, y así es como titula, de hecho, uno de sus capítulos este autor. Así que el día de hoy vamos a escudriñar un poco acerca de ciertas cosas que solemos hacer para evadir el perdonar o para no perdonar bíblicamente. Ciertas tendencias o estratagemas que a menudo aplicamos consciente o inconscientemente para no dar el perdón que se nos está solicitando cuando alguien ha pecado contra nosotros. Y déjeme comenzar diciendo esto: a pesar de que se nos ha dado la capacidad de vivir de manera diferente, los cristianos todavía conservamos muchas de las viejas costumbres desarrolladas antes de la salvación y solemos trasladarlas a nuestras vidas en Cristo, o vidas cristianas. La cultura que nos rodea ciertamente nos ha influenciado de manera inevitable y a menudo continuamos actuando de maneras o formas contrarias a las Sagradas Escrituras. De forma inconsciente o muchas veces consciente, estas costumbres o hábitos obstaculizan la aplicación bíblica del perdón en cada una de nuestras relaciones. A menudo esta clase de hábitos surgen como sustitutos o lo que podríamos llamar atajos, que son ofrecidos en lugar de los caminos de Dios revelados en la palabra, y son siempre peligrosos porque no son otra cosa que formas de eludir o evadir los mandamientos de nuestro Señor. Además, los atajos humanos nunca consiguen lo que Dios quiere que se logre. En lugar de eso, cuando nosotros aplicamos esta clase de evasivas o estratagemas, terminamos agravando la situación y a menudo traemos nuevos y diferentes males en medio de nuestras relaciones, hermanos. De manera que lo que vamos a estudiar en esta lección, de manera particular, son dos de las formas principales en las que solemos evitar el perdón. Y vamos a estudiar la motivación que a menudo se encuentra detrás de esta clase de evasivas, hermanos. Hay muchas de estas estratagemas, pero yo quise traer las dos principales delante de nosotros el día de hoy. Dos evasivas comunes, que es el primer punto del bosquejo que tienen en el boletín. La primera de ellas es el minimizar las ofensas. Y la segunda tiene que ver con el argumento a menudo que presentamos de que el prójimo que nos ha ofendido ya sabe que ya le hemos perdonado. No tenemos que decirle absolutamente nada. Y es que, hermanos, hemos estudiado ya la importancia de practicar el perdón, la obligación que tenemos de practicar el perdón. Cuando alguien viene, según Lucas capítulo 17, diciéndonos, me arrepiento, perdóname, no tenemos opción. Si no perdonamos, si no damos esa promesa que hemos dicho que es el perdón hemos explicado, se trata de una promesa, una triple promesa. El prometer
no recordar la falta a aquel que me ofendió, ni a él, ni a mí, ni a nadie más. Si nosotros rehusamos perdonar, estamos pecando contra Dios. Estamos desobedeciendo clara y abiertamente el mandato de Dios. Y en ese proceso, cuando hemos sido ofendidos y el hermano, la hermana, el prójimo, viene diciéndonos estar arrepentido y pidiéndonos perdón, a menudo solemos aplicar esta clase de evasivas. Y la primera de ellas es la minimización de las ofensas. Esta podría ser la estratagema más común. Cuando uno confiesa su pecado y busca el perdón de alguien a quien ha ofendido, a menudo suelen decirle algo como esto: en realidad no hay nada que perdonar, todo está bien. Dice la persona piadosamente. Cuando yo he ofendido a alguien o usted ha ofendido a alguien, a menudo se acerca con ese alguien y le dice: perdóname, me arrepiento, pequé contra ti. Y en ocasiones la respuesta que escuchamos es esa: no pasa nada, todo está bien, no hay ningún problema. Y lo dicen de manera piadosa, como si en realidad no se hubiera sentido ofendida la persona en lo más mínimo por lo que tú hiciste. Actuando como si la relación entre los dos fuera lo más sólida posible, cuando en realidad cada acción o palabra desde aquella ocasión de conflicto, desde aquella afrenta, indica lo opuesto. Es decir, usted pecó, hermano, y hubo una ruptura en esa relación, cambió la forma de relacionarse con esa hermana, con ese hermano a quien ofendió. Usted quizá durante algún tiempo se endureció, no lograba ver su pecado, pero después reacciona, entiende, el Espíritu Santo le redarguye, va dispuesto a confesar su falta y a pedir perdón con esa hermana o hermano, y cuando llega y le pide perdón, el hermano o la hermana le responde: no pasa nada, todo está bien, yo no tengo ningún problema. Al hacer eso, hermanos, actuando como si nunca se hubiera sentido ofendido, a pesar de que llevan semanas o días con una tensión en su relación, es una evasiva pecaminosa, hermanos. Es una actitud opuesta a la palabra de Dios. Es una actitud que no es conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Qué debe hacer usted, hermanos, si usted es quien ha ofendido y se encuentra como pecador cargado con su culpa y está buscando el perdón, hemos dicho, para poder ser liberado de esa carga, porque eso es lo que hace el perdón? Cuando uno peca y confiesa su pecado y pide perdón y es perdonado, la carga nos es quitada de encima. Eso es lo que ocurre en el Evangelio, ¿cierto? Cuando nosotros somos convencidos del pecado, vamos delante de la presencia de Dios, cual el peregrino en la historia de John Bunyan, y sintiendo esa pesada carga sobre nuestras espaldas, vemos la cruz, y al experimentar el perdón, al escuchar el perdón divino, la carga se nos quita por completo. Somos liberados, somos aligerados. Y eso es lo que buscamos cuando hemos ofendido a alguien y le pedimos perdón. Que nos conceda el perdón para que podamos ser liberados de esa carga. Bueno, si la persona comienza a presentar esta clase de evasivas, trate usted de responder de esta manera: bueno, ciertamente me alegra oír eso. La carga de mi pecado me ha estado agobiando. Y como usted considera, o como tú consideras que no es tan grave la ofensa, estoy seguro de que no te importará perdonarme por mi propio bien. Significaría mucho para mí saber que has prometido no volver a sacar a colación ni echarme en cara el asunto en un futuro. Esa es la forma en la que usted tiene que afirmarse, hermano. Tiene que ayudar a ese hermano a salir de esa evasiva pecaminosa. Y si él dice que no hay problema y es sincero, y usted lo aborda de esta forma diciéndole: bueno, me alegra que no te hayas sentido tan ofendido, pero es importante para mí que me perdones, prometiéndome no volver a traer a colación este asunto. Si él es sincero, no va a tener problema y le va a decir: te perdono. Y siguen adelante, hermanos. Pero, normalmente, hermanos, detrás de esas evasivas no hay sinceridad. Normalmente, en realidad, el hermano o la hermana
no quiere perdonar, no tiene intención de perdonar. Y si esto es así, entonces usted y yo ya hemos estado estudiando cuál es el proceso bíblico a seguir. Porque el no perdonar es un pecado, hermanos. Sobre todo cuando usted ya se ha arrepentido y está buscando el perdón. Ahora el hermano está pecando y usted tendría que confrontar ese pecado. Tendría que abordar esa situación en el corazón del hermano que está rehusando conceder este perdón que Dios le manda a conceder. Así que usted tendría que insistir suave pero firmemente en la importancia y necesidad del perdón bíblico, hermanos. Los minimizadores a menudo le dirán que no hay problema porque en realidad, en el fondo, quieren tener el derecho de seguir hablando con otros sobre lo que usted ha hecho y quieren tener una razón para seguir evitándole a usted en el futuro. Pero la Biblia no nos permite eso, hermanos. Dios no permite eso. Él quiere, de hecho, que las cosas se aclaren por completo y lo más rápido posible. Y el único método por el cual uno puede, en realidad, lograr esto es el perdón. Por lo que la minimización de las ofensas, hermanos, es algo que lejos de ayudar, estorba en la restauración de nuestras relaciones, hermanos. Estos aspectos del día de hoy, hermanos, son sumamente prácticos. Son cosas que pasan. Son cosas que ocurren en nuestras relaciones día tras día, hermanos. Y nosotros hemos estado estudiando todos estos fundamentos porque tenemos que aprender a conducirnos bíblicamente en medio de esos conflictos que surgen y que van a surgir. Ya hemos señalado que debemos esperar que sigan surgiendo esta clase de dificultades. Mientras estemos de este lado de la eternidad, hay remanente pecado en usted y en mí. Y ese remanente de pecado a menudo va a ser de las suyas. Y se va a levantar para estorbar el orgullo, el egoísmo, diferentes pecados que están ahí en nuestros corazones. Constantemente van a estorbar en las relaciones los unos con los otros. Pero en la medida en que aprendamos estos principios bíblicos, no tendremos excusa para argumentar ignorancia, hermanos, sino que con pleno conocimiento debemos de entender lo que Dios nos manda hacer. Y tenemos que aprender, hermanos, a caminar en la verdad, a caminar conforme a los parámetros que Dios nos ofrece en su palabra. Ahora, esta es una primera evasiva muy común. La segunda evasiva es él ya lo sabe o ella ya lo sabe. Este tipo de evasiva generalmente se encontrará entre esposos y esposas, miembros de familia o amigos muy cercanos. Sí, él ya sabe que ya lo perdoné, ya sabe que ya la perdoné. Es algo que solemos argumentar. Cuando le pides a alguien que haga esa promesa de no recordar más tu pecado, es decir, perdonarte, a menudo puede objetar: tú ya sabes que te he perdonado, no tengo que pasar por el ritual de decírtelo. ¿Ha usted oído alguna vez al esposo decirle esto a su esposa o a la esposa decirle a su esposo? En consejería me he encontrado muchas veces con eso, hermanos. Que de repente la hermana me dice: es que él ya sabe. O el hermano me dice: es que ella ya sabe que ya la perdoné. Eso es algo que solemos hacer, hermanos. Pero este tipo de respuestas, y podrían adoptar muchas otras formas distintas, son evasivas. Y aunque en realidad parece que estamos diciendo una cosa, estamos diciendo otra, hermanos. Nadie puede saber que otra persona le ha perdonado a menos que esa otra persona realmente lo diga. Eso es cierto por la propia naturaleza del perdón. Por su naturaleza, hemos dicho, se hace una promesa y siempre se habla, se da a otro. Eso es lo que el Evangelio nos enseña, ¿no? La Biblia nos deja un abundante testimonio del perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Por todas partes podemos leer en las Sagradas Escrituras que a los que estamos en Cristo ya no hay más condenación, hay un perdón. Dios se ha encargado de hacérnoslo saber. Y la naturaleza de una promesa, por lo tanto, implica al menos dos partes, una de las cuales declara a la otra
que hará o dejará de hacer algo. Las promesas, hermanos, no se hacen de la nada. Si Dios hubiera guardado para sí su voluntad de perdonar, en lugar de dejar constancia de ello en la Biblia, nunca podríamos estar seguros de haber sido perdonados, hermanos. Pero Dios declara tajante, directa, claramente en su palabra que nos concede el perdón en Cristo. Es lo mismo en nuestras relaciones, hermanos. Si para perdonarnos Dios tuvo que decirlo, nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? La voluntad de perdonar no es lo mismo que dar el perdón, específicamente hablando, hermanos. Cuando he pecado contra alguien y pido perdón, yo espero que esa persona me diga, te perdono, y prometo no volver a sacar este tema a colación. Prometo enterrarlo, prometo cancelar esa deuda. Eso es necesario, hermanos. Así que él ya lo sabe, o ella ya lo sabe, hermanos. Es una evasiva para que sigan quedando este tipo de cosas sin tratar adecuada y bíblicamente, hermanos. No tienen idea, hermanos, tal vez sí, pero quiero concientizarlos. En consejería a menudo cuando me siento a platicar con matrimonios o con hermanos, hay una gran cantidad de cuentas pendientes que han quedado en el pasado, pero que siguen estorbando en sus corazones porque nunca se llevó a cabo el perdón bíblico, hermanos. Nunca se trató adecuadamente la ofensa, la falta. Nunca se pidió perdón a veces ni siquiera, o cuando se pidió, nunca se concedió el perdón, específicamente hablando, hermanos. Por lo tanto, hermanos, evitemos estas evasivas. Seamos bíblicos en nuestras relaciones para que el Señor nos dé gracia en la restauración en medio de los conflictos que podemos enfrentar. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacer uso de esta clase de evasivas? ¿Por qué negarnos a perdonar, hermanos? ¿Por qué rehusar el conceder el perdón que Dios nos manda a ofrecer? Quiero tomar del libro de Paul Tripp, ¿qué estabas esperando? Lo que él llama 5 beneficios obscuros del rechazo del perdón. Es que hay implícito algo en el corazón, hermanos. Cuando nosotros aplicamos esta clase de evasivas o aún cuando abiertamente no queremos perdonar. Y quiero llegar al corazón de cada uno de nosotros el día de hoy para que podamos darnos cuenta de lo pecaminoso que es el evadir nuestro compromiso y responsabilidad de perdonar a nuestro prójimo cuando éste ha venido arrepentido, hermanos. Podría decirse que aferrarse a los errores del prójimo nos da una ventaja en nuestra relación. Al mantener un registro de los errores o pecados del otro, no estamos actuando motivados por lo mejor para el prójimo, sino por lo que nos es conveniente a nosotros. Por lo tanto, déjeme mencionarle estos 5 beneficios obscuros del rechazo del perdón. En primer lugar, lo cierto, amados hermanos, es que la deuda es poder. Hay poder en usar las debilidades y las faltas de una persona en su contra. Cuando queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, podemos sacar algún pecado de nuestro prójimo del pasado como si se tratara de una especie de as bajo la manga y lo usamos para nuestro propio beneficio. A menudo no queremos perdonar por esa causa, porque me conviene mantener cierto poder, como este hermano, esta hermana, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hijo, pecó contra mí y yo no le he perdonado. Puedo en el momento oportuno volver a traer esta situación y hacer uso de esta para poder hacer que se haga mi voluntad, que las cosas se hagan a mi manera. Segundo lugar, la deuda nos proporciona una identidad. Aferrarnos al pecado, debilidad y errores de nuestro prójimo nos hace sentir superiores. Nos permite creer que somos más justos y maduros que él o ella. Caemos en el patrón de adquirir nuestro sentido de identidad, no siendo y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer, sino comparándonos con el otro.
Este patrón, por lo tanto, alimenta lo que se llama o lo que conocemos como la autojustificación con la que tanto luchamos todos y cada uno de nosotros los pecadores. Cuando yo no perdono a mi hermano, yo puedo seguir considerando a ese hermano, a esa hermana, como un pecador mayor que yo. Por lo tanto, a menudo puedo autojustificarme. Cuando él hace algo mal y cuando yo hago algo mal, o cuando más bien cuando yo peco, puedo tender a señalar, no, pero tú hiciste algo peor. Pero tú hiciste esto. ¿Te acuerdas que tú también hiciste muchas veces esto? Nos autojustificamos en ello nuestra identidad, abrazándonos a la idea de que somos mucho más justos, rectos, íntegros, santos que nuestro hermano o hermana en Cristo que ha pecado en contra nuestra. Ese es otro beneficio sumamente oscuro, hermanos. En tercer lugar, la deuda no solamente da poder y nos proporciona una identidad, pero la deuda nos concede derechos. Por causa de los errores de nuestro prójimo en contra nuestra, él o ella están en deuda con nosotros. Cargar los errores de nuestro prójimo nos hace sentir que tenemos derecho y hace que nos sintamos cómodos enfocándonos en nosotros mismos y exigiendo. Con frases como, después de todo lo que he tenido que soportar en mi relación contigo, ¿acaso no merezco esto? El no perdonar a menudo, hermanos, lleva implícito la idea en nuestros corazones de mantener algún tipo de derechos por encima de esta persona, hermanos. Cuarto lugar, la deuda es un arma. Los pecados y errores que nuestro prójimo comete contra nosotros y que llevamos con nosotros son como una especie de pistola cargada. Es muy tentador sacarla y usarla cuando estamos molestos. Cuando el otro nos hiere, nos lastima, es una tentación herirle también diciéndole en su rostro cuán malvado e inmaduro también ha sido a lo largo de nuestra relación. Y quinto lugar, la deuda nos coloca, y esto creo que es lo más perverso de todo, en la posición de Dios. Este es el lugar en el que nunca debemos estar. Pero lo cierto es que es un lugar en el que todos nos hemos puesto, hermanos. Nosotros no somos en última instancia el juez de nuestro prójimo. No somos quienes deberíamos disponer las consecuencias de los pecados del prójimo. No es nuestro trabajo asegurarnos que sienta la cuota adecuada de culpa por lo que nos ha hecho. Pero a menudo es muy tentador ascender al trono de Dios y asumir el lugar que solo le compete a Él, hermanos. Cuando no perdonamos, hermanos, estamos pretendiendo usurpar el trono del Dios, que es el juez y Señor sobre toda la creación, hermanos. Y esto es algo que tenemos arraigado por naturaleza. Quizá no nos percatamos a menudo de ello, hermanos. Pero fue la forma en la que Adán y Eva cedieron a la tentación. Seréis como Dios, les dijo la serpiente. A menudo esa es la tentación hacia la que incurrimos, hermanos. Cuando nosotros rehusamos obedecer a Dios, estamos imponiéndonos por encima de Dios, pretendiendo usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Él claramente nos manda a perdonar. Y por medio del perdón, lograr la reconciliación, lograr la restauración, porque hemos dicho también, hermanos, que el perdón no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin. El fin último no es el perdón, el fin último es la reconciliación, la restauración de las relaciones. Fue lo último que vimos en la lección pasada. Pero no queremos llevar a cabo todas estas cosas por causa de nuestro propio pecado y estos obscuros beneficios que vienen implícitos cuando nosotros negamos perdonar a nuestro prójimo, hermanos. Cuando usted niega perdonar a su esposa, cuando usted niega perdonar a su esposo, cuando usted se rehúsa a perdonar a su hermano, a su hermana en Cristo, hermano. Todo esto es lo que está implícito. ¿Y a dónde nos conducen estas evasivas y estratagemas, hermanos? Esta forma de conducirnos, por lo tanto, es completamente desagradable y pecaminosa a los ojos de Dios. Es un estilo de relacionarse movido por un egoísmo grotesco
y motivado por lo que nosotros queremos, sentimos y pensamos que necesitamos. El rehusarnos perdonar no tiene nada que ver con un deseo de agradar a Dios, con la forma en que vivimos con nuestro prójimo. Y ciertamente no tiene nada que ver con el amor que necesita en medio de su lucha por vivir a la manera de Dios en este mundo caído. El perdón es importante, hermanos, es el medio a través del cual el Señor ha establecido que los cristianos seamos santificados y que podamos seguir viviendo en este mundo caído, en nuestras relaciones de pecadores unos con otros. Es algo completamente ciego. Nos enfocamos tanto en los errores de los demás que terminamos volviéndonos ciegos a los nuestros. Olvidamos cuán frecuentemente fallamos, cuánto pecado mancha todo lo que hacemos y cuán desesperadamente necesitamos la gracia que no estamos dispuestos a dar, a conceder. Esta forma de vivir, de tratar nuestras relaciones, transforma a nuestro prójimo en un adversario y nuestras vidas en una especie de zona de guerra, hermanos. Todos hemos seducidos, hermanos, por el poder de la falta del perdón. Todos hemos usado en algún momento el pecado de otro en su contra. Todos hemos actuado como jueces. Todos nos hemos llegado a considerar más justos que los demás. Todos hemos llegado a usar el poder de la culpa para conseguir lo que queremos cuando lo queremos. Y cuando hemos hecho esto, hermanos, no solamente hemos ofendido a Dios, pero hemos causado un serio daño a nuestras propias relaciones. Amados hermanos, hermanas, piense por un momento el día de hoy si hay falta de perdón en su vida. Tanto el incondicional como el condicional del que ya hemos hablado. No voy a explicar todo eso, ya lo hemos estudiado. Pero reflexione el día de hoy. ¿Cómo está usted en su corazón? Y reflexione en la seriedad de lo que implica la falta del perdón. Piense por un momento si sus relaciones conflictuadas, ya sea en el matrimonio, ya sea familiares, ya sea en la iglesia, no son por causa de no haber obedecido al Señor desde hace mucho tiempo, aplicando los principios claramente establecidos en su palabra. Piense el día de hoy, amado hermano, reflexione. Si no se ha usted o no se está colocando usted en estos momentos, en esta condición y en esta posición que es peligrosa para su alma y para las relaciones con su prójimo, hermano. Considere el día de hoy seriamente la importancia de dejar de dar evasivas a tratar las dificultades que tenemos con nuestros semejantes. Matrimonios, consideren la importancia de dejar de actuar de esta manera antibíblica y comenzar a disponerse para perdonar y atender las deudas o las dificultades, el pecado, siempre que surge de la manera bíblica a la luz de lo que hemos estado estudiando, hermanos. La falta de perdón, la falta de esta dinámica de reconciliación en un matrimonio es lo que puede ir erosionando paulatinamente las relaciones al punto de destruirlas por completo, hermanos. Es algo que comienza paso a paso, gota a gota. Y si usted en estos momentos tiene un matrimonio conflictuado, muy probablemente es por causa de esa gran cantidad de situaciones que no ha sido capaz de tratar o no ha querido tratar a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, no es tarde nunca, hermanos. Comencemos reflexionando esto, y si descubrimos no solamente que no hemos perdonado, sino que quizá hemos pecado y nunca nos hemos acercado a pedir perdón, lo hagamos cuanto antes, hermanos. Porque esa es la manera en la que nuestras relaciones son sanadas, restauradas, para gloria y alabanza de nuestro Señor, hermanos. Ahora, déjeme concluir con una instrucción sumamente práctica que a través del estudio de diversos materiales encontraba semanas atrás
y de haberla encontrado lo hubiera señalado en otras lecciones anteriores, pero en este punto creo que todavía es apropiado instruir de esta manera práctica, hermanos. En su punto 3 del bosquejo dice un modelo simple para pedir perdón. ¿Cómo deberíamos pedir perdón, hermanos? Porque hasta este punto yo espero que estemos entendiendo que el pedir perdón no simplemente se trata para apaciguar nuestra conciencia o la conciencia del otro. El pedir perdón es porque Dios nos lo manda, y si nos lo manda es porque hemos pecado. Y si hemos pecado tenemos que reconocer cuál es ese pecado que hemos cometido. No caigamos en la tentación de simplemente usar esta clase de cosas o verdades para tratar de apaciguar las aguas, digámoslo así. Si usted no ha pecado, no tiene por qué pedir perdón, hermano. Simplemente para que se calme la persona. Si usted no ha pecado, tiene que platicar con él y juntos entender que no hubo pecado. O tiene que disponerse para comprender que tal vez sí pecó cuando cree que no lo hizo. Pero el pedir perdón, hermanos, no es algo que se debe tomar a la ligera. Es algo que tenemos que tomarlo con la seriedad que las Escrituras nos ofrecen. Así que en primer lugar, al momento de pedir perdón, son 4 cosas que quiero sugerirle. La primera, reconozca que ha pecado. Algo así como, Dios me ha convencido cuando se acerque a la persona a quien ofendió de que estaba actuando mal. Dios me ha mostrado de que hice mal. Dios me ha revelado que he estado haciendo esto. Lo primero es eso, reconozca que ha pecado. Lo segundo, no solo reconozca que ha pecado, pero identifique el pecado específico usando su nombre bíblico. No se trata solamente de llegar y decir, ¿me perdonas? Pequé contra ti. He pecado. Y he pecado porque lo que hice fue egoísta. He pecado porque lo que hice fue deshonesto. He pecado porque te mentí. He pecado porque te ofendí, te menosprecié. Identifique el pecado específicamente, hermano. Y esto es algo sumamente importante. Porque cuando realmente estamos arrepentidos, es debido a que el Señor nos ha mostrado el pecado. Y deberíamos de tener claro qué fue exactamente lo que hicimos en contra de nuestro prójimo, hermano. Porque de lo contrario, y hoy hablaremos un poco de eso, tal vez simplemente estamos siendo movidos por un falso arrepentimiento en el que lo único que queremos es apaciguar las consecuencias de lo que hicimos. Pero no hay una convicción de lo que hemos hecho, la forma en la que hemos ofendido a nuestro hermano o hermana en Cristo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestra madre. Por lo tanto, no solamente basta con reconocer que ha pecado, pero identifique el pecado específico y busque ese término bíblico para etiquetar ese pecado. Tercer lugar, no basta solamente con confesar o reconocer pecado e identificar qué pecado fue en particular, sino tiene que identificar un comportamiento bíblico que demuestre su decisión de arrepentirse. Recordemos que en las Sagradas Escrituras, hermanos, la Biblia nos llama al aspecto negativo y al aspecto positivo. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de lo bueno y lo malo. Estoy hablando de lo que nos dice que no debemos hacer, pero lo que nos dice que sí debemos hacer. No solamente nos dice despojaos del viejo hombre, sino ahora vestíos del nuevo hombre. Por lo tanto, no solo basta con usted reconocer cuál fue el pecado que cometió, sino cómo debería haber actuado de forma contraria a la luz de las Sagradas Escrituras. Y eso es algo que tenemos que procurar hacer. Ejemplo, debía aclarar lo que querías decir antes de sacar esa conclusión apresurada. Así es como debía haber actuado. O, la próxima vez diré la verdad sin que me importen las consecuencias. Procure identificar cómo debió haberse conducido en ese momento en particular cuando usted pecó. ¿Para qué ayuda esto, hermanos? Para evitar volver a pecar. Para evitar repetir ese patrón pecaminoso, hermano. Para evitar volver a incurrir en esa falta. Para crecer en nuestro discernimiento, hermanos. Para crecer en nuestra sabiduría. Para poder tomarnos un tiempo no solamente de reconocer en qué pecamos, sino, Señor, ¿cómo debería haberme conducido por la obra de tu Espíritu Santo y a la luz de tu palabra en esta situación?
¿Qué debo aprender, Señor? ¿Cómo? Y una vez que ha hecho estas tres cosas, reconocer que ha pecado, identificar el pecado específico usando su nombre bíblico e identificar un comportamiento bíblico para demostrar su decisión de arrepentimiento, finalmente pida perdón. ¿Me perdonas? ¿Puedes perdonarme? Entendiendo que el perdón significa para aquel que ha sido ofendido esa triple promesa, hermanos. Este es un modelo simple, práctico, espero útil para ustedes, para pedir perdón en medio de nuestras diferencias, hermanos. Y estoy seguro, hermanos, algunas veces me han preguntado, pero hermano, tengo que ir A, B, C, D, una y otra vez. Al principio sí, hermano. Después estoy seguro que inconscientemente va a hacerlo. Pero hermanos, estamos decía al principio en la introducción, tan influenciados de la cultura mundana, de las cosas contrarias a las sagradas escrituras, que somos incapaces a menudo por causa de nuestros hábitos de actuar bíblicamente, hermanos. Por lo que al principio tenemos que aprender por el repaso, la práctica, repaso, una y otra vez. Pecó, hermano, y créame que habrá oportunidades para practicarlo, muchísimas. Día tras día usted peca, hermano. Día tras día. Ahora, nada más aclarar algo. Esto no significa que por cada pequeña diferencia tienen que estar aplicando esta dinámica, hermanos. Hemos estudiado ya anteriormente, en la medida en que crezcamos en santidad, seremos capaces de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de cubrir en ocasiones algún tipo de faltas que no generen esa ruptura tan fácilmente. Es decir, somos pecadores, hermanos. De pronto está usted de mal humor y le hablan, a lo mejor va a contestar mal y la persona se ofende. Si aprendemos a cubrir esa clase de cosas paulatinamente, no tendrá que ser necesario todo el tiempo estar sentándonos a llevar a cabo esta dinámica, hermanos. Pero cuando hay ruptura en la relación, se hace necesario, se hace importante que estemos dispuestos a atender esto, hermanos. Y si en su matrimonio hay en estos momentos muchas dificultades, sí le recomiendo a que lo haga por las diferencias que surjan en el día a día, al menos por un tiempo, hermanos. Así que déjeme concluir simplemente citando unas palabras de Paul Tripp. Parece casi demasiado obvio decirlo, pero el perdón es la única manera de vivir en una relación íntima a largo plazo con otro pecador. Es la única forma de negociar a través de las debilidades y errores que marcarán diariamente nuestras vidas, de lidiar con el dolor y la decepción y de restaurar la esperanza y la confianza. Es la única forma de reforzar la unidad que se busca edificar. Es la única manera de no ser secuestrado por el pasado. El costo del perdón es grande, pero la cosecha es algo hermoso. Así que es vital entender lo que el perdón es y lo que éste hace, hermanos. Sigamos estudiando el perdón, pero no solo estudiando, hermanos. Busquemos aplicar lo que se ha estudiado. Busquemos repasar. Busquemos escudriñar continuamente todo lo que ya se ha visto, hermanos. Es en vano si simplemente escuchan la lección y se olvida. Seamos diligentes, hermanos, y procuremos escudriñar estas verdades tan esenciales por el bien de nuestras almas, por el bien de nuestras relaciones y para la gloria de Dios, hermanos. Amén.